le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Federico Canedi, que es diputado de la provincia por la Libertad Avanza. Ha presentado un proyecto que declara la emergencia en seguridad pública. ¿Sí? En un minuto voy a estar con él. Ahora, en este contexto, lo que estamos presenciando en Jujuy no es simplemente una paritaria que salió mal o un reclamo salarial más en el calendario, si usted quiere. Lo que estamos viendo es la implosión de un modelo de gestión que parece haber confundido la administración de un Estado con el manejo discrecional de una estancia privada. El conflicto policial que ayer llegó a su punto de máxima tensión es el síntoma más feroz de una enfermedad política que lleva una década instalada en la provincia de Jujuy, que es la concentración del poder absoluto y fundamentalmente en la caja. ¿Se da cuenta? Es un delirio institucional, me parece a mí, que en medio de una crisis de seguridad sin precedentes, combinada con el narcotráfico, que la potencia aún más, golpeando la puerta prácticamente de la casa de la gente y produciendo casos tan horrorosos como el caso Tamara Fierro, por citar un ejemplo, marcando la agenda de sangre. La respuesta oficial sea otorgar aumentos millonarios a la plana mayor de la policía para intentar enfriar una interna, en la interna del secretario de Seguridad con la plana mayor, ¿verdad? Mientras el subalterno, el que pone el cuerpo y se enfrenta con una delincuencia cada vez más peligrosa, más sofisticada, sigue marginado sin elementos básicos de trabajo. La ausencia del secretario Pulleiro ayer, además, en la Casa de Gobierno, no fue solo un desplante, fue la confirmación de una cefalía técnica. Tenemos funcionarios que no tienen plan, que no logran atenuar la espiral de violencia y que, para colmo, carecen de toda autoridad política porque ni siquiera manejan presupuestos. En la provincia de Jujuy se ha heredado un esquema donde los ministros son meros decorados. Digo, se ha heredado porque esto viene de la gestión del gobernador anterior. Figuras que tienen que poner la cara ante la crisis, como lo hizo ayer el ministro Cardoso, recibiendo una delegación a la que no podía ofrecerle absolutamente nada. Y finalmente pasó eso, no les ofreció nada. Porque la llave del cofre la tienen solamente dos personas, Morales y Sadir. De modo que es imposible que un gobierno funcione bajo el dictado de una planilla Excel, ¿sí?, manejada por burócratas que se regocijan en el manejo discrecional de los fondos públicos mientras desconocen la realidad de un aula, la realidad de un hospital o de una comisaría, que, a decir verdad, parecen taperas. Y ese éxtasis del poder concentrado ha generado un apagón informativo donde nadie sabe nada de las utilidades de las empresas públicas ni de las regalías, pero todo ven la precariedad en los servicios, porque esto marca la realidad. La credibilidad de la conducción de seguridad está pulverizada con lo que ha pasado en las últimas horas y no se puede conducir una fuerza armada con una cabeza en la que nadie cree. ¿Se da cuenta? Pretender que la realidad social se resuelva con un criterio administrativo de oficina, disponiendo de los recursos de manera arbitraria, según la conveniencia del momento, es no solo una falta diría yo, de actitud profesional, sino una irresponsabilidad criminal. Mientras el gobierno siga menospreciando a quienes garantizan la paz social y siga sentado sobre la caja que no derrama en materia de soluciones, la tensión no va a ceder. Porque la calle no entiende de internas políticas, entiende de hambre, entiende de falta de insumos, entiende de que la inseguridad ya se ha cobrado demasiadas vidas ante la mirada indiferente
de quienes creen que el poder es un recurso propio y no una carga pública. De modo que hay que decir las cosas como son. Un Estado no es una despensa familiar y mucho menos puede ser un juguete de dos personas encerradas en un despacho que pretenden manejar el destino de miles de personas con una frialdad técnica que realmente asusta. Lo que estamos viviendo es la perversión absoluta de la gestión pública, donde el poder concentrado en la figura de Morales y de Sadir ha vaciado de contenido y de autoridad a cada uno de los ministerios. Es un delirio de carácter institucional pensar que alguien que solo mira columnas de ingresos y egresos puede entender lo que necesita un policía. Esto es imposible. En una zona caliente, porque se ha transformado Jujuy en zona caliente como consecuencia del avance del narcotráfico. O, si usted quiere, tampoco esta persona creada en un ambiente técnico puede entender de insumos para un hospital, ¿sí? Que lo necesita de madrugada en una guardia, o por qué una escuela en La Puna se cae a pedazos. ¿Se da cuenta? Al quitarle a los ministros la capacidad del manejo de su propia caja, les están quitando el arma fundamental, que es el valor de la autoridad. Hoy un ministro en Jujuy es un administrativo de lujo, un vocero de malas noticias que tiene que poner la cara ante el conflicto social, pero que no tiene el poder de firma ni el recurso para dar una respuesta concreta, porque para comprar desde un patrullero hasta una tiza hay que pedirle permiso a los dueños de la chequera, que están totalmente desconectados de la realidad. De modo que esta burocracia del éxtasis financiero, que se regocija en el control direccional de los fondos mientras el resto de la administración pública mendiga soluciones, es lo que genera esta espiral de precariedad que estamos atravesando en la provincia de Jujuy. No se puede conducir una provincia como si fuera una planilla de cálculo, porque la realidad no es lineal, la realidad duele, la realidad te muestra el hambre, la realidad te muestra el miedo. Cuando la decisión de inversión depende del humor o del criterio político de dos personas que no pisan el territorio ni conocen las especificidades técnicas de cada área, el resultado es lo que estamos viendo: reclamos permanentes, servicios que se degradan y una sensación de injusticia que recorre toda la escala social, desde el docente hasta el oficial de policía. De modo que estamos frente a una gestión que se muerde la cola, ahorran en lo esencial para ostentar un orden fiscal ficticio, pero ese ahorro se paga ¿con qué? Se paga con la vida, con la inseguridad y con un malestar social que ya no aguanta manoseo de ningún tipo. ¿Se da cuenta? Mientras sigan creyendo que gobernar es solo sentarse arriba de la plata de los jujeños sin entender la palabra sensibilidad de la demanda pública, Jujuy va a seguir estancada en esta suerte de autoritarismo administrativo que ningunea a los que saben y castiga a los que trabajan. Se lo dejo para que lo piense. Bueno, gracias. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, usted presentó el proyecto de ayer en la legislatura de emergencia en seguridad pública, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros ya desde el año pasado, incluso veníamos trabajando ya con un equipo y detectamos que una gran preocupación de la sociedad, pero también una preocupación que es propia, yo vivo en esta sociedad, era la materia de seguridad. Empezamos a ver, Jujuy tiene hoy 811.000 personas y tiene de manera, la fuerza en general, contando el servicio penitenciario, tiene algo así de 10.000 efectivos que claramente son insuficientes para atender la demanda cada vez creciente de delitos, ¿no? Que ha pasado durante un último tiempo, se ha sentado con mucha claridad
el tema del narcotráfico. Somos una provincia que es limítrofe con un país donde se produce cocaína, con lo cual el efectivo, que es quien está día a día resguardando la seguridad de los jujeños, tiene hoy un problema. Empezamos a estudiar las causas, las consecuencias, vimos que es una situación acuciante y por eso proponemos la emergencia, que es atender de manera extraordinaria, con herramientas extraordinarias, una situación que no es común. Por eso que las condiciones de la emergencia es por plazo, importa medidas que son extraordinarias, que tienden a que una vez que se sobrepase el momento, lo que ha motivado la emergencia, tiendan a restablecerse. Algunas medidas son de shock, como frenar la asignación de efectivos a custodias de los políticos y reorganizar todo lo que es materia de efectivos, incluso frenar los aportes extraordinarios que hay hacia la sociedad del Estado, para poder atender lo que vos bien marcaste en la editorial, la infraestructura para que los efectivos puedan prestar un servicio de seguridad, y que sean en condiciones dignas y que garanticen no solamente a los ciudadanos que el servicio sea de calidad, sino a los efectivos las mínimas condiciones de seguridad. Hoy un efectivo tiene, cuando hay vehículo, dispone de 30 litros de combustible por día. Si uno recorre las comisarías, me ha tocado recorrer algunas de las comisarías de nuestra provincia, es difícil encontrar alguna que tenga los baños en condiciones. No estoy hablando de la parte de la alcaldía, no simplemente los baños. Y después hemos detectado, porque nosotros hemos hecho un paquete de medidas, de proyectos de ley tendiente a combatir, o mejor dicho, tendiente a resguardar la seguridad de los jujeños, que está, por un lado, la situación de emergencia y, por otro lado, la puesta en funcionamiento del organismo de investigación del MPA, ¿no? Que es algo que está previsto en la ley, nunca se pudo llevar adelante, y el Ministerio Público de la Acusación ha tomado de manera transitoria efectivos de la fuerza para que hagan trabajo administrativo. Todo esto ha sido caldo de cultivo a que hoy Jujuy se haya convertido en una ciudad, en una provincia insegura, donde nosotros los jujeños hoy entendemos que estamos como víctimas del delito y son pocas las circunstancias en las que podemos gozar de un servicio de seguridad pública de calidad. Y bueno, en el medio salió lo de las medidas que tomó el secretario, digamos, sobre llovido mojado, esta determinación de premiar a la cúpula de la policía para generar una falsa dialéctica y ponerla en contra de la gente que está hoy en la calle, ¿no? ¿Usted cree que realmente el secretario Pulleiro fue el autor de la idea, de la iniciativa? Mire, ¿cómo es el tema? Porque la caja la maneja Cardoso y Sadir, o en todo caso Morales y Sadir. Mire, yo he visto la resolución es rara porque es una resolución de un secretario ad referéndum del gobernador, sí. Es decir, que pone a consideración del gobernador para que convalide la determinación. Es un acto administrativo, el ad referéndum es un acto administrativo complejo, compuesto de dos partes. La primera, del funcionario que prima facie es incompetente para tomar la determinación, y con la convalidación del órgano competente, en este caso el gobernador, este acto produce efecto jurídico. Tengo entendido que los aumentos de 70 y 85% ya se liquidaron con las remuneraciones del mes pasado, con lo cual entiendo que eso ya produjo efecto. Y si ha sido una determinación del secretario o una determinación del gobernador, lo cierto es que los únicos que son víctimas de esta arbitrariedad con olor a injusticia son los efectivos de la fuerza, ¿no? Ahora, esto le va a traer, esto genera un costo político importante para la figura del secretario de Seguridad. Me parece a mí, porque si ahora desactivan, ¿no es cierto?, el aumento, porque está el rumor, ¿no es cierto?, de que quedó sin efecto, ¿no es cierto?, tiene malestar abajo y tiene malestar arriba. Sí, bueno, es algo que tendría que haberse considerado antes de emitir una resolución de esa naturaleza, y en definitiva una de las consecuencias que tiene ser funcionario y firmar los actos es que es responsable de los actos y las resoluciones y las determinaciones que toma, ¿no? Entiendo yo que cuando el gobernador eligió el secretario evaluó una serie de condiciones particulares e idoneidad que lo hicieron acreedor del cargo, y bueno, seguramente tendrá que asumir esas consecuencias y también la responsabilidad de ser funcionario en esta condición. ¿Usted dice que lo eligió el gobernador o lo impuso Morales?
No, para mí, sin perjuicio de dónde se tome la determinación, acá lo que importa es quién formalmente está al frente de la administración, ¿no? Nosotros tenemos un gobernador que es el responsable de la administración y tiene que hacer cargo de lo que pase dentro del gabinete como dentro de lo que pasa en la provincia. Y si ha sido una determinación que ha sido tomada de manera unilateral o consultada con otras personas del espacio, igual es responsabilidad del gobernador los resultados de esa determinación. Entiendo. Volviendo al proyecto, que lo pude leer, usted plantea mecanismos de financiamiento de la emergencia. Sí. ¿Sí? Esto implica revisar las utilidades de las empresas del Estado e inyectar esos dineros en, bueno, la compra de insumos, la refacción de comisarías, compra de patrulleros, etcétera. ¿Es así? Sí, en primer lugar te quiero aclarar, Alejandro, Sí. o sea, hay que aclarar que es en el marco de una emergencia, ¿no? Es una situación extraordinaria. Por 2 años. Por 2 años. Lo que uno ve, y creo que alguna vez en tu programa lo he escuchado, el año pasado hemos sido testigos de un aporte extraordinario de capital a Canava de 2.600 millones de pesos. Sí. Hemos escuchado en muchas oportunidades, no en este discurso del gobernador, pero sí en anteriores, que GEMSE es una empresa que da ganancia. Se habló de que Suma da ganancia. Entonces, ya que todos esos supuestos beneficios y utilidades que supuestamente se hubieran volcado en beneficio de la comunidad, hoy no lo vemos reflejado en una acción concreta, creo que es una buena oportunidad, y así lo prevé el proyecto, para frenar cualquier aporte extraordinario, irrevocable o cualquier aporte que haga el Estado provincial a cualquiera de las empresas del Estado y vuelquen a atender esta situación acuciante, de emergencia, drástica, porque porque la situación amerita que se tomen medidas contundentes para frenar el avance del delito. Yo creo que lo dijiste en tu editorial, el tema del narcotráfico ha venido a cambiar las reglas generales de los delitos. Necesitamos que los policías estén resguardados, necesitamos que tengan insumos, puede ser que no tengan vehículos, no tengan combustible para el vehículo, y después tener un criterio de oportunidad, mérito y conveniencia de asignar los recursos necesarios para atender la situación y volver a poner al efectivo de la fuerza en un lugar considerado en la sociedad. A ver, te hago esta nota al pie. Yo cuando nos pusimos a hablar de un plan integral de seguridad, que es lo que estamos elaborando con el equipo, es muy difícil, porque no solo implica un rol activo de la política, sino también un rol de concientización de la importancia que tiene el policía en la comunidad. Es un poco de hacer educación, concientizar, empezar a trabajar de manera coordinada con todas las instituciones intermedias, centros vecinales, municipios, y no ver, porque el tema de seguridad no es una cuestión aislada que se pueda manejar, como vos lo dijiste, con un Excel, va moviendo variables. Y en ese sentido yo creo que todo este contrato social que vincula a la sociedad con la policía está quebrado, hay que restablecerlo. Con lo cual hay que rejerarquizar al policía. Yo siempre lo cuento, y cuando yo era chico quería ser policía, era el tipo que tenía las armas, era la persona que me inspiraba autoridad. Mi padre siempre decía, si te portás mal, viene el policía, portate bien que está el policía. Y hoy ver a un policía con malos ingresos, que para llegar a fin de mes tiene que hacer adicionales, que la gente no lo respeta, que no tiene condiciones dignas para ejercer su trabajo, que no tiene el arma reglamentaria porque no tiene bala, no está en condiciones, que no tiene un móvil, que tiene que salir a combatir el narcotráfico, que tiene recursos, inteligencia, dinero y favores. Y tenemos que empezar a ver esto como algo de preocupación. Es uno de los 2 o 3 ejes que hoy la política tiene que mirar para restablecer el contrato social y producir un cambio sustancial. Esto usted dice, el gobierno está dentro de la política, ¿no? La política, ¿no? No lo ve. Tenemos, por ejemplo, nuestro presidente Javier Milei acaba de sancionar la ley 27801 y ley 27802, bajando la edad de imputabilidad. O sea, nosotros lo que vemos como espacio, como La Libertad Avanza, es que a nivel nacional hay una política clara de transformación de la sociedad, con medidas concretas, bien direccionadas, y acá es como que todavía esa dinámica no se ha hecho carne y vamos un paso atrás. Entonces, ante esta situación, nosotros desde La Libertad Avanza entendemos que hay una situación que amerita la declaración de emergencia y que tenemos que atender esta necesidad
como con emergencias, con herramientas extraordinarias. Ahora, en un párrafo del discurso del gobernador, que yo la verdad, cuando lo leí no entendía, hablan de un plan de seguridad del 2035. Ahora, yo digo, como está el mundo hoy, ¿no es cierto? Muy cambiante, muy volátil, todos los días nos sorprendemos con algo. Cualquier plan que se ponga en marcha el año que viene lo tenés que cambiar. Sí. ¿No es cierto? Yo creo que es importante la previsión a mediano o largo plazo, pero creo que la seguridad no es un problema del 2035, es un problema de ayer. Claro. Con lo cual, si vamos a pensar lo que va a pasar en el 2035 sin atender la verdadera situación de emergencia que ahora atraviesa la provincia, en esta materia, ¿no? Yo creo que incluso fue materia de algún medio nacional que levantó este tema. Nosotros estamos los vehículos de las comisarías no tienen combustible y habíamos sacado el plan para sacar un helicóptero que sale fortuna a merodear los barrios. Un día. 1 o 2 días, pero había sido hasta tapa de un diario o sea, yo creo que hay una falta de anclaje en la realidad y una concientización de lo que hoy verdaderamente está pasando. Es una preocupación del espacio, de la libertad de avanzar, pero también de la sociedad. Y en ese sentido, como formo parte de la sociedad, creo que el proyecto concreto de la emergencia de seguridad pública interpreta lo que la sociedad ve con toda claridad, que estamos en una situación que amerita una emergencia, ¿no? Además, usted habla de la inclusión de distintos sectores de la sociedad, ¿no? Hasta incluso habla de los intendentes, organizaciones civiles y demás. Nosotros estamos trabajando en un plan integral. Yo creo que el plan contando con todos estos actores. Hay que empezar, te vuelvo a decir, Alejandro, un plan integral de seguridad también tiene que ver con la educación, con la formación, con la conciencia cívica. Claro. Tenemos que trabajar con las organizaciones intermedias. Hay que rejerarquizar y ponerlo al policía que recupere el lugar de autoridad que tuvo siempre. O sea, uno va, sin ir más lejos y hasta con bronca lo digo, uno va a Chile y ve el carabinero y es claro, un tipo, por supuesto, considerado. La Guardia Civil Española. Vamos, la Guardia impecable. Civil, Estados Unidos, lo que usted quiera. Vamos a Chile, que lo tenemos acá cerca. Sí, claro. O sea, y de pronto uno ve cómo está la policía, que a veces no tienen medios de seguridad, no tienen ni siquiera, porque la ropa se la tienen que comprar ellos, no tienen armas reglamentarias, no tienen bala, no tienen combustible. Y bueno, y contrasta, por ahí capaz que no tiene nada que ver y es importante, pero contrasta con obras faraónicas como es el Centro Cultural Lola Mora, el Cabildo, que son preciosos y me hacen sentir orgullo como jujeño de lo estético. Ahora, creo que no estamos ordenando las prioridades en el sentido de lo que la sociedad necesita. Tienen serios problemas de prioridades y aplican la vieja receta de gestionar con lo que se ve. Lo que no se ve... La seguridad se ve, ¿eh? La seguridad se ve, ¿no? La sociedad está preocupada por este tema. Está bien, pero no digo, ellos creen que es más importante hacer una obra faraónica que se ve y no estar invirtiendo plata en recursos para que funcione un patrullero. Bueno, ahora... Me parece que al revés. Primero tenés que ordenar todas estas cosas y después viene la obra. Sí. Mire, a mí me dijo aquí una ejecutiva alemana, siempre lo cuento, cuando Alemania decidió recuperarse después de las 2 guerras, le pregunté cómo lo hizo. Lo primero que priorizó fue la educación. Después de eso vino la reconstrucción de las ciudades, de los parques, de los monumentos, todo el patrimonio público que usted ve. ¿Se da cuenta? Sí. Acá hacemos al revés. Sí, también está esa concepción, Alejandro, de inmortalizarse en las obras. Entonces piensa que... Correcto. Es lo que va a quedar en la posteridad, pero... Y yo no digo que no sea así. Lo que sí digo que hay una situación de emergencia, una situación acuciante, preocupante como esta. Hay que... De nuevo, un plan integral no es solamente ni presupuestario, ni solamente una coyuntura. Por eso creemos que 2 años
es un plazo prudencial como para poder restablecer lo que ha motivado hoy la declaración, lo que hoy pretendo que es la declaración de emergencia. Y después usted habla de la rendición de cuentas de esa declaración de emergencia. No, por supuesto. ¿Usted cree que esto en el escenario legislativo va a ser posible? Tiene que serlo, Alejandro. Tenemos que recuperar la confianza en las instituciones y por eso creo que es una labor que está haciendo el presidente, pero nosotros estamos convencidos acá en la provincia que tenemos que llevarlo a cabo. No podemos vivir con la sospecha de lo público. Nosotros ahora en estos días vamos a iniciar una batería de pedidos de informe. Hemos empezado en esta primera etapa poniendo algunos proyectos sobre la mesa que entendemos que van a requerir un mayor debate, pero seguramente en breve vamos a empezar con varios pedidos de informe. Hay varias instituciones y organismos que nos preocupan puntualmente por la falta de transparencia en la administración de recursos, con lo cual cualquier emergencia importa la comisión de una comisión extraordinaria que revise y haga un seguimiento de lo que se hace con estos recursos, pero también, de nuevo, tenemos que recuperar un poco la confianza y restablecer un poco el sentido común, ¿no? Está muy bien. ¿Cuál va a ser el primero? ¿Tiene ya ¿Los pedidos de informe? Sí, los temas. No, bueno, nos interesa mucho saber qué está pasando, qué ha pasado con Vialidad de la provincia. Yo he sido testigo cuando se anunciaron con bombo y platillo y nos pusieron acá en la hoy calle Martí Arena 300 millones de dólares de un montón de máquinas que hoy no está. Concretamente hablo de una máquina que asfaltaba, que parece que pasó al sector privado. También nos preocupa, bueno, GEMSE, Canava, Suma, ¿no? Fue parte, me empecé a ocupar de este tema, o por lo menos a interiorizar, porque incluyó en el discurso nuestro gobernador los beneficios que esta planta embotelladora de agua tiene para la provincia. Entonces, bueno, queremos saber cuáles son, en qué condiciones, y si después tenemos que replantearnos. ¿Es la función del Estado embotellar agua? No, de ninguna manera. ¿Es la función del Estado producir cannabis? Ni siquiera desde el punto de vista solidario, porque la gente que se quedó sin agua en la zona de Yala, sí, ¿no es cierto? Suma debería haber proveído con el agua embotellada a esa gente hasta que arreglen el desperfecto que había en la red o algo por el estilo. Sin embargo, no lo hicieron. Entiendo que ni siquiera cumple el rol solidario como empresa, del compromiso social empresario. Por eso, son parte de los pedidos de informes que estamos elaborando y que van a entrar seguramente en breve en la legislatura para que lo sometamos a debate. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Nos reencontramos mañana. Chao.